Hola mis queridos alumnos, quise hacerles un video para contextualizar algo de fórmulas de geometría de áreas y volúmenes con las cuales pues podremos hacer algunos desarrollos de algunos pequeños problemas geométricos, pero pues la base de esos problemas son el conocimiento de estas fórmulas. Muchas de esas fórmulas tienen un desarrollo para llegar al punto de final de lo que conocemos de ellas, pero no vamos a mirar ese desarrollo, sino simplemente las fórmulas propiamente dichas. La primera de ellas pues es la de un rectángulo. El rectángulo tiene pues obviamente cuatro lados que son paralelos, por eso el rectángulo a la vez es un paralelogramo. Esta figura tiene lados paralelos, pero tienen inclinación, a diferencia de que, bueno, acá habría un ángulo de 90 grados, acá hay un ángulo diferente a 90 grados, pero ambos son paralelogramos. O sea que el rectángulo es una versión especial de un paralelogramo. Esta es la base, también esta es la base de nuestro paralelogramo y esta es la altura. Entonces pues diría yo que la fórmula más recordada por todos de área, que es base por altura. Obvio que también se cumple para este paralelogramo. Si yo le trazo una línea acá perpendicular a la base, esa sería la altura. Si yo cogiera este triangulito y lo trasladara aquí, dense cuenta que nos quedaría un rectángulo también. Entonces la fórmula se cumple obviamente también para el paralelogramo con dos lados inclinados. ¿Tiene perímetro? Claro que tiene perímetro. Fíjense que el perímetro de el rectángulo más no de este paralelogramo es, perímetro sería h más h y b más b, o sea 2h más 2b, pero puedo factorizar el 2 y nos quedaría así. Sí, o sea, si no les quedó claro, sería como un 2h más 2b y tomo factor común el 2, entonces nos queda de esta manera. Ese sería el perímetro. El cuadrado, pues un cuadrado es un rectángulo a la vez, o sea, todo cuadrado es rectángulo. Y pues lo que él tiene es que su base y su altura son iguales. Entonces, si esto es L, lado del cuadrado, es a la vez altura, a la vez base. Pues diciendo que es base por altura, sería L por L, que es L cuadrado. Su perímetro muy fácil, porque como todos los cuatro lados son iguales, entonces diríamos que el perímetro es 4L, L más L más L más L, 4 veces L. El triángulo, pues para un triángulo en general, pues simplemente es, si yo tomo este rectángulo y lo divido a la mitad, pues fíjense que el triángulo que me queda acá por debajo es la mitad de esa área base por altura, o sea que el área de un triángulo por eso es base por altura sobre 2, porque es la mitad. Podría ser no necesariamente un triángulo rectángulo como este, sino también podría ser un triángulo escaleno como este, que todos los lados son desiguales, y sigue siendo la misma fórmula, base por altura sobre 2, que esta es la altura y esta sería la base. Aquí tenemos un triángulo especial, un triángulo que es equilátero, todos sus tres lados son iguales. Iba a decir isósceles, que es un triángulo como el que saldría aquí, dos lados iguales, estos dos que estoy dibujando, este y este son iguales y este es diferente, eso es isósceles. En este caso es equilátero.
Si yo quisiera entonces hacer una fórmula especial para un triángulo equilátero, la tenemos, la podemos diseñar tomando en cuenta esto. Miren, este es un triángulo rectángulo. Digamos que voy a tomar este triángulo de acá. Dense cuenta que ese equilátero está conformado por dos triángulos de estos. Yo voy a tomar uno de ellos, este, lo roto así, lo llevo acá. Y este triángulo, ¿qué tiene? Acá tiene un ángulo de 30 grados. La escuadra normalita tiene un ángulo de 30 acá. Acá uno de 60 grados acá. Y por supuesto 90 aquí, para que la suma sea 180 grados. Si digo yo que el lado de este triángulo equilátero es A, por todos lados sería A. Pero particularmente para este caso voy a decir lo siguiente. Voy a decir que desconozco este valor X, ¿sí? Desconozco este valor. Miren que de acuerdo a lo que venía haciendo yo, la rotación, eso vendría a ser la altura de este triángulo, ¿sí? Entonces por eso lo voy a llamar H. Y como se pueden dar cuenta aquí, si la distancia que hay de aquí a aquí es X, de aquí a aquí también sería X, y pues siendo que este lado es igual a este, X más X sería 2X. O sea que esto vale 2X. Quiero hallar el valor de H, que es la altura de este triángulo. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente el teorema de Pitágoras me dice 2x al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estaba escribiendo A cuando es H al cuadrado. 2x al cuadrado da 4x cuadrado. Este x cuadrado que está sumando pasaría a restar después del igual, me da menos x cuadrado igual a h cuadrado. La resta entre estos dos, como son términos semejantes, me daría 3x cuadrado igual a h cuadrado. Pero ese cuadrado viene a este lado como un radical, una raíz. Y esa raíz calculada en 3 no se puede, por eso lo dejo dentro de la raíz, pero calculada en x cuadrado nos da x. Puede salir la x, pero no el 3. Y nos queda que eso es h. Luego esa h, pero en términos de x, sería x raíz de 3. De ahí en adelante tenemos que en un triángulo de este tipo, rectángulo de ángulos 30, 60 y 90, ¿sí? Solo para 30, 60 y 90, ténganlo en cuenta, se cumple que el cateto opuesto a 30 es x, una unidad, la hipotenusa sería el doble y el cateto adyacente sería lo mismo que esto, pero multiplicado por raíz de 3. Si nos dijeran que esto vale a este lado, pues por supuesto que si esto es el doble de esto y esto vale a, pues esto sería a medios, ¿sí? A medios, esto es el doble, sería a. Y como este vale lo mismo que él, pero multiplicado por raíz de 3, nos quedaría a medios raíz de 3. O sea que tenemos que, en este caso, siendo que esto vale a, la altura es a medios raíz de 3. A medios raíz de 3. Y si voy a calcular el área de ese equilátero, el área de un equilátero es una fórmula especial, pues nos quedaría que el área de un equilátero es base por altura sobre 2. ¿La base cuánto vale? A. ¿Sí? Estoy dejándolo todo en términos de A. La base vale A. La altura es a medios raíz de 3. Y todo sobre 2. Si hago extremos y medios, nos queda A al cuadrado, o sea A por A, raíz de 3, y los medios son 2 por 2, 4. Esa es la fórmula especial
para el área de un equilátero cuando uno conoce su lado. Cuando uno conoce el lado. Entonces, si uno tiene un equilátero de lado 4, simplemente entonces sería 4 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Se simplifica un 4 con un 4 y nos queda 4 raíz de 3. O sea, rápidamente usted conocería el área de un equilátero cuando conoce el lado, usando esta fórmula. Bueno, por último vamos a mirar, bueno, nos faltan dos figuras, esta y la de allá. Borremos un poquito para que no sea desordenado, tan desordenado cargado el tablero. Ya pues, si quieren saber la fórmula del área de un equilátero es a al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Pero bueno, entonces ahora sí vámonos hacia un polígono. Polígono regular. ¿Qué significa regular? Que todos los lados sean iguales. Polígono regular de n lados. N lados, aunque este tiene 6 lados y es un hexágono, pues la fórmula que vamos a mirar sirve para cualquier cantidad de lados. Pueden ser 10, 20. De 10 lados se llama decágono, de 8 lados octágono. Y no importa cuántos lados tenga, esa fórmula sirve para todos ellos. Pero la voy a adaptar desde esta. Si ese es el centro del hexágono, y yo tomara este triangulito que se forma acá, esto es la altura, esa sería la base. Entonces, esa base es L, porque todos los lados de ese hexágono son iguales. Entonces, pues, ¿qué tendríamos? Que uno calcularía base L por altura sobre 2 y luego lo multiplicaría por 6, porque son 6 lados. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted calcularía el área de uno de estos triángulos, ¿sí? Es esta, L por H sobre 2, esto es L por H sobre 2, pero como son 6 triángulos, entonces multiplica por 6 y tiene el área de todos los 6 triángulos, que es el área a la vez del hexágono. ¿Pero qué es 6L? 6L es el perímetro de esa figura, y por eso entonces nos queda convertido en perímetro por la altura sobre 2. Sin embargo, esa altura tiene un nombre especial. Puede ser que algunos recuerden que la distancia que hay desde el centro de un polígono regular a cualquiera de sus lados perpendicularmente es llamada apotema. A como apotema. ¿Sí? Entonces, esto también es un apotema que en lugar de H le voy a llamar A como apotema sobre 2. O sea que al final el perímetro de todo polígono regular, el área de todo polígono regular de n lados es perímetro por apotema sobre 2. Siendo que son n lados, en este perímetro estaría implícito el número de lados. Si son 8 lados, pues sería 8 por la longitud de cada uno de ellos por el apotema sobre 2. Bueno, y por último, otra figura que tenemos acá es un trapecio. Un trapecio pues es una figura que tiene dos caras, o sea, dos bases más bien, llamémoslas. Esto es base menor y esta es base mayor. Si esta es base mayor, esta es base menor, y aquí tendría una altura. ¿Sí? Acá, por ejemplo, este es un trapecio que es diferente a este. Este sería un trapecio rectángulo. Este es un trapecio escaleno. O sea, si yo completo esto, se me formaría un triángulo escaleno. Por eso lo llaman trapecio escaleno. También puede haber trapecio isósceles. Y en ese caso se está calculando la altura. Esta es la base mayor y esta es la base menor.
Teniendo dos bases, pues miren que hay una similitud de la fórmula para él con respecto a esta de aquí. Base por altura sobre 2, pero como hay dos bases, ¿qué hago? El área es base mayor más base menor multiplicadas por la altura y divididas entre 2. Base por altura sobre 2, sumo las dos bases, multiplico por altura, dividido entre 2. Ese sería el área de un trapecio. No importa la forma, no importa si es rectángulo, si es escaleno, si es isósceles, la fórmula es la misma para cualquier tipo de trapecio. Finalmente tenemos la única figura que no tiene lados rectos. Todos los que vimos hasta el momento tienen lados rectos. Y la única que no los tiene, pues es un círculo. Pues ella tiene una fórmula especial, particular, que tiene que ver primero con el radio y luego con el número pi, que es un número irracional con partes decimales infinitas, que es 3,1415,925 y dígitos infinitos, por eso es irracional y no periódicos. Entonces su fórmula es pi por r al cuadrado, pi por el radio al cuadrado. También hay un perímetro, entonces el perímetro es 2pi por r. Miren que a esta fórmula de área se le llama círculo y a esta fórmula de perímetro se le llama circunferencia. Sí, entonces circunferencia es el perímetro, el círculo es área. Y esas son las fórmulas de áreas. Bueno, como el video se llama áreas y volúmenes, ya vimos la primera parte que es la de áreas, esta obviamente que es mucho más corta. En la primera pues vimos figuras planas en 2 dimensiones, ahora vamos a ver las figuras en 3 dimensiones, pero que se van a dar cuenta que habiendo visto lo anterior, esto es muy sencillo, muy fácil. Podemos dividirlas en sólidos rectos, sólidos terminados en punta y una única figura que no hace parte de estas dos. Entonces, si hablamos de sólidos rectos, son todos aquellos que las caras son paralelas. Un cilindro podría ser uno de ellos también, un cubo podría ser uno de ellos también, también podría serlo un paralelogramo, ¿sí? Si tomamos un paralelogramo que sería una caja cualquiera, también es una figura de caras paralelas y es un sólido recto. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Si esta es la base, en este caso sería un hexágono, ya vimos la fórmula de un hexágono, entonces lo que hace uno es tomar el área de la base, la voy a llamar B mayúscula, y lo multiplicamos por la altura sería de aquí a acá. Entonces el volumen es base por altura, pero esta B es el área de la base. Por supuesto que si fuera algo como esto, bueno, pues esa sería el área de la base, que sería lado por lado, o sea, base por altura de un rectángulo, y esta una nueva altura, o sea, es multiplicar las 3 dimensiones, ¿sí? Si a esta le llamo X, esta Y y esta Z sería X por Y por Z. Pero bueno, no es que vaya a hablar de cada figura particularmente, porque sencillamente esta sería tan solo la base y esta la altura, base por altura. En un cubo pues es algo similar, sencillamente las 3 caras son iguales y entonces base L, altura L y profundidad L, entonces sería L al cubo, el volumen de un cubo. Sigue siendo esta misma, un sólido recto. Entonces no es que necesitemos hablar de cada fórmula en particular para cada sólido, no, sino en el caso de que sea un sólido recto, se adapta a cualquier figura, cubo, paralelogramo, prisma. Eso se llama un prisma hexagonal y esa sería la única fórmula. En el caso de un sólido terminado en punta como este, pues sencillamente se parece al anterior y es
Base, eso que acabo de sombrear ahí es una base. Desde el centro hasta arriba tendríamos la altura y se parece bastante, como ya les digo, es base por altura dividido entre 3. Alguno le causaría curiosidad de que por qué entre 3. Ya les decía que acá no hacemos la deducción del por qué, sino miramos la fórmula como en definitiva. Entonces base por altura sobre 3, cualquier sólido terminado en punta. O sea que si usted piensa en una pirámide como las pirámides de Egipto, pues sería también un sólido terminado en punta. Esta sería la base, que sería un cuadrado, y la altura sería pues desde el punto central del cuadrado hasta la cúspide. Esa sería la altura, y otra vez base por altura sobre 3. No importa cómo sea la base, siempre se calcula el área de esa base, el área se multiplica por la altura y se divide entre 3. Y por último, la que yo les decía que no es ni sólido terminado en punta, ni es un sólido recto, que ya sabrán cuál es. Pues sí, es una esfera. Entonces, en el caso de la esfera, desde su centro hacia uno de los lados, tendríamos que eso sería el radio, y el volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Entonces ese es el volumen de los sólidos pues clasificados de estas 3 formas, o 2 y el adicional, la esfera. Espero que les haya gustado el video, y pues más adelante usaremos estas fórmulas para el desarrollo de algunos problemas geométricos que les quiero mostrar.